El año modelo en el sector náutico comienza en septiembre y por lo tanto finaliza cuando termina el verano. Es en esa época cuando el cliente potencial empieza a plantearse la compra de una embarcación que podrá disfrutar ya la próxima temporada, un proceso que sin duda se va a desarrollar a lo largo de unos meses y en ningún caso será inmediato. Hay muchas cuestiones que sopesar y muchos detalles que decidir, pues comprar un barco requiere de un asesoramiento profesionalizado y altamente cualificado que culminará con toda probabilidad en la decisión de compra. Todo este proceso comienza en un porcentaje muy alto de ocasiones cuando el cliente visita una feria o salón náutico. Allí acude para informarse, para ir analizando los pros y los contras de la decisión que está pensando en tomar y para ver muy de cerca el producto que quiere adquirir. Es por ello que Marina Estrella da una importancia vital a estar presente en todos los eventos náuticos que llegan con el buen tiempo. Cada primavera se celebran ediciones nuevas de boat shows tan relevantes como el de Valencia o el de Palma, entre otros muchos como el de Denia o San Pedro del Pinatar. En todos ellos, Marina Estrella ha tenido esta primavera una presencia decisiva. Como muy bien la ha definido su consejero delegado, Francisco Rivas, es una compañía inquieta. Su capacidad de evolución se estudia y analiza cada nueva temporada para añadir siempre mejores servicios que ofrecer al cliente, cualquier posibilidad de acercamiento mayor a sus necesidades y un enfoque siempre innovador y diferente que sin duda hacen de ella la empresa más destacada del sector año tras año. Lo que hay que hacer, diversificar. Me parece que ahora ya no es vender un barco y me olvido. Hoy vender un barco es dar mantenimiento. O sea, es un señor cuando compra un barco ahora quiere comprar una satisfacción. Esto ahora era un problema. Entonces ahí hay que cambiar. En vez de tener un barco, usted compra el barco y se olvida. O sea, un barco usted no le puede dar estar cabreado todo el día con él y llamando. Entonces, ¿qué damos? Servicio integrado. Entonces hemos apostado por dar, aumentar muy fuerte el tema de mantenimiento, el tema de servicios, asistencia al cliente. Pues el barco me lo deja a mí, me va a costar tanto al año, te hace un pack, usted se olvida. En los salones náuticos es imprescindible estar cerca del cliente para descubrir qué necesita, qué desea o con qué sueña. En muchos casos será la opción de charter la que satisfaga sus necesidades, mientras que en otros será la compra de una embarcación lo que culmine sus expectativas. Si bien es cierto que la situación económica en España frenó en un momento dado el crecimiento del sector, no es menos cierto que en Marina Estrella son optimistas al respecto. Se ve optimismo, eso es un buen paso, ver optimismo en la gente. Ya no estamos hablando de ¡uy, qué desastre! No, esto mejora, esto es una buena señal. La estrategia de la compañía para la próxima temporada pasa por captar la atención cada vez más del cliente internacional. Ese comprador que, ajeno a los avatares de la economía española, acude a nuestro país atraído por el buen tiempo, la gastronomía y la activa vida social y cultural que se da en él. Para ello, el Salón de Palma resulta especialmente adecuado al ser destino de turismo durante todo el año. Palma Boat Show is year after year becoming extremely important for the Spanish market, but not only. Palma is a strategic location that attracts a lot of people from Europe, especially from Germany, especially from UK, not only Spanish people. En palabras de Francisco Rivas, Marina Estrella es una empresa pequeña pero con ideas muy grandes. Sin duda, una frase muy elocuente que resume a la perfección el trabajo realizado esta primavera en salones y eventos náuticos en los que, una vez más, Marina Estrella ha sido, de lo bueno, lo mejor.